Buenas tardes, mi nombre es Baulan Saldúa y voy a presentarles este trabajo que he titulado Violencias y jóvenes en la pandemia. Trabajo para la Universidad Pedagógica Nacional y formo parte de la red de investigadores sobre adolescencia y juventud, doctora Beatriz Ramírez Grajeda. Un autor, Johan Galtung, señala que toda la violencia directa que vemos es efecto de una violencia invisible, donde está la estructura social y la violencia cultural. A esta parte que no es visible de la violencia, que son las causas de la violencia directa, es a lo que denomina como violencia social. En la pandemia ha habido una crisis social muy fuerte, especialmente una crisis económica de desempleo. Se estima que en México 15.7 millones de personas han perdido su trabajo, 3 de cada 10 personas han perdido su empleo, el 64% de los hogares mexicanos han visto reducidos sus ingresos familiares. Estos efectos estructurales generan violencia directa en todas las instituciones. Una encuesta realizada por la UNICEF en América Latina con 3.900 jóvenes de 5 países, estiman que el 21% de los encuestados señala que ha aumentado considerablemente las discusiones y la violencia en sus familias. Entre estas cuestiones, el 57% de las mujeres han visto aumentadas sus actividades domésticas, de manera a veces violenta. El INJUVE, Instituto Mexicano de la Juventud, aplicó en el confinamiento un programa que denomina NUBE, Núcleo Urbano de Bienestar Emocional, en el que se ha atendido a una gran cantidad de jóvenes y adolescentes. Las cifras de atención de este programa en el confinamiento de abril a agosto ha atendido a 33.850 jóvenes, 5.767 por violencia familiar, 7.238 por crisis de ansiedad y estrés, 3.786 por depresión e intento de suicidio. Estamos viendo cuáles son los efectos de la pandemia en términos de violencia. Sin duda, un efecto fundamental es la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres ha aumentado. Los feminicidios han aumentado enormemente. Se estima que 11 mujeres son asesinadas diariamente en México. La Red Nacional de Refugios ha atendido a 12.710 mujeres y niñas. En abril se atendieron simplemente un promedio de 143 llamadas por hora en relación a violencia que tiene que ver con sexo y violencia familiar en mujeres. Aquí tenemos una tabla de las llamadas al 911 por motivo de violencia contra las mujeres. La última columna, la azul, son las que corresponden a este año. Entonces vamos viendo cómo van aumentando. En marzo hubo 26.171 llamadas. En abril, 21.722. Otra fase de la violencia hacia las mujeres es el embarazo en las adolescentes. Ha aumentado el embarazo en adolescentes, embarazo no deseado, el 20% en relación al año pasado. Se estima que hay 145.719 embarazos de adolescentes no deseados en lo que va de la contingencia. Por supuesto, muchos de estos embarazos, si no es que la totalidad, obedecen a violaciones a las chicas. Junto con la violencia
hacia las mujeres ha aumentado también la violencia en general, que está a la alza, la violencia y la delincuencia. Esto ha sido un aumento por el desempleo, por la reducción de los ingresos familiares y también porque los cárteles de la droga están aprovechando la situación de la contingencia para arrebatarse los terrenos. Han ocurrido 8.585 homicidios de enero a marzo, 13.5% más que el año pasado. Simplemente el 20 de abril hubo 114 muertes en México con motivo de la delincuencia. ¿Qué genera estos problemas de violencia entre los adolescentes y los jóvenes? A partir de una investigación que yo realicé en años anteriores con respecto a la socialización de la violencia, distinguí que hay posiciones subjetivas frente a la violencia. ¿Cuáles son estas? La naturalización. Los jóvenes tienden a naturalizar la violencia. Bueno, esto siempre ha pasado, no ha aumentado, sigue igual. Muy posiblemente ahora en la pandemia sigue existiendo esta posición. Hay también la posición de indiferencia. Mientras no me suceda a mí, no pasa nada. También la posición de individualismo. Mientras no me suceda a mí, entonces no hay problema. Yo tengo que cuidarme para que no pase nada. Pero también hay una posición que seguramente ahora en la pandemia está aumentando, que es la posición de la inseguridad y la persecución. Quiero ir a un lugar seguro. Sobre todo si consideramos los reportes del aumento de la violencia intrafamiliar y de la violencia y la delincuencia en las calles.